Ya, ¿se puede ver la diapositiva? Sí, 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 se ve. sí, listen, se ve. Ya. De esto es lo que les hablé en la anterior clase, de los estilos de carta, estilo extremo, bloque y semibloque. De estos tres les envié por la plataforma de Moodle el formato. Ya, entonces revísenlo por favor Moodle, ahí van a encontrar ejemplos. Ya, en cuanto al formato del estilo extremo, bloque y semibloque. Bueno, en principio hemos hablado de la ortografía, etc. Ahora, esto es lo que nos toca ver hoy, las diferentes cartas. Hemos dicho que en cuanto a los tipos de carta, existen las cartas comerciales, cartas circulares, cartas de solicitud, cartas de oferta, de despedida y de reclamo. Ya, empezamos hablando de las cartas comerciales. Nuevamente es recomendarles que siempre tengan a mano cuaderno y bolígrafo o lápiz. Tomen nota, por favor, porque hay veces que yo lo grabo la clase, pero se me dificulta enviar por la plataforma Moodle, ¿ya? Así que tomen nota siempre, por favor, tomen apuntes. Empezamos entonces a desarrollar lo que son las cartas comerciales. Como su nombre lo dice, carta comercial. Estos son documentos que se ocupan principalmente de asuntos de índole comercial. ¿Ya? Y lógicamente está dirigida a clientes, proveedores, comercios o empresas. ¿Ya? Esas son las cartas comerciales. Repito. Apaguen su audio, por favor, que se ocupan listen. de asuntos de índole comercial. Y está dirigida a clientes, proveedores, comercios o empresas, con el fin de mantener relaciones comerciales. Por ejemplo, recuerdo haber dado este ejemplo del instituto. Nuestro instituto, supónganse que está de aniversario. ¿Ya? No. Nos falta mobiliario en nuestro instituto. Supongamos que pasamos clases presenciales y lamentablemente contamos con un mínimo de mobiliario. Nos faltan mesas, sillas, etc. Entonces el instituto, ¿qué hace? Mediante administración y mediante una carta se dirige a las empresas que se encargan de la fabricación de muebles, ¿ya? Para cotizar el precio. ¿Cuánto nos costaría, por ejemplo, 100 mesas, 100 sillas, pizarrones, etcétera? ¿Ya? Y asimismo, en respuesta, la empresa encargada de la fabricación de muebles, pues envía una carta al instituto haciéndole llegar detalles en cuanto a los precios de cada mobiliario. ¿Ya? Ese es un ejemplo de carta comercial. O también hacer pedidos. Supónganse que ustedes tienen su tienda comercial, ¿ya? En este caso no tienda de barrio, sino una tienda, por ejemplo, puede ser de artefactos. En ese sentido, entonces ustedes saben, conocen a gente que se encarga de comercializar, por ejemplo, televisores, computadoras, refrigeradores, etc. Ya esas personas que se encargan de repartir, como dice, ¿no es cierto? Entonces ustedes, mediante una carta, solicitan que se les haga llegar lo que se quieren. Por ejemplo, pedirán refrigeradores, televisores, computadoras, bicicletas, cocinas de gas, etc. Ya, ese es ejemplo de una carta comercial. En este caso, ustedes serían los clientes y los proveedores, las personas o empresas dedicadas a repartir todo este tipo de artefactos.
Ya, esos son ejemplos de cartas comerciales. Las cartas comerciales también, por ejemplo, son las que contienen información sobre el producto o servicio de una empresa. Ya, lógicamente, como les decía, las grandes empresas que se encargan de la repartición de diferentes tipos de enseres, artefactos, etcétera. Entonces, esas dan a conocer el monto, cuánto les va a costar, de qué tiempo va a llegar, etcétera. También mediante las cartas comerciales se confirman los pedidos, se hacen confirmación de pedidos. También una carta comercial se lo hace con motivo de acuse de recibo. Ya, por ejemplo, una tienda comercial X solicita productos, se le hace llegar y me da una carta, entonces confirma que realmente has recibido dichos productos que ha pedido. También las cartas comerciales, mediante las cartas comerciales se hacen envío de facturas. Entiendo que saben qué es una factura, ¿no es cierto? También, lógicamente, una carta comercial es la que se las redacta para envío de lista de precios. Lo que les dije hace un momento, ustedes cotizan a una empresa que se encarga de la repartición de diferentes productos y minuciosamente, detalle por detalle, bien detallado, les envían los precios de todos los productos que requiere una tienda o un negocio. Bien detallado. Y también la carta comercial se los redacta para tramitar pedidos. Lo mismo, lo que dije hace un momento, para pedir lo que necesita, lo que hace falta en un negocio. Entonces, todos esos son las cartas comerciales. ¿Ya? Las cartas circulares. A ver, mediante este documento, es decir, mediante la carta circular, se suele informar a un gran número de personas de una empresa, a miembros de un trabajo, sobre algún acontecimiento importante. Por ejemplo, mediante una carta circular a los trabajadores de una empresa, se les hace llegar invitaciones, por ejemplo, para festejar. Puede ser, puede ser aniversario de la empresa, por ejemplo. Entonces, mediante una carta circular, hace llegar invitaciones a todos los miembros de un trabajo. También mediante las cartas circulares, por ejemplo, se hacen las notificaciones. Son también como tipo avisos. Por ejemplo, dicen, se comunica a los trabajadores de la empresa X que a partir del día lunes todos deberán venir obligatoriamente bien uniformados, por ejemplo. Y además el horario de entrada se modifica. Será a partir de las 9 de la mañana. Ya, esa es una carta circular. ¿Y cómo se los redacta esta carta circular? Se deben tocar a lo mucho dos temas. Ya, pueden, como el caso que les di, por ejemplo, de que pues, se puede notificar que deben asistir al trabajo obligados y también tomar en cuenta que el horario de ingreso se ha modificado, ha cambiado. No se pueden tocar más temas en una carta circular. Ya, a lo mucho dos temas. Ahora, si se quiere seguir, supónganse que hay mucho más que decir, entonces otra carta circular se debe hacer, notificando demás cosas que pueden existir. Y también en una carta circular siempre se debe iniciar y finalizar con una frase de cortesía. Ya,
En toda carta, no solamente en las cartas circulares, Bien. en cualquier tipo de carta siempre hay que ser cortés, amable. Ya no hay que irse, como les digo, no sean muy rudos, tácitos, como algunas solicitudes de trabajo que han escrito ustedes. Pude leer que dicen quiero que me dé trabajo. Esa no es la forma de solicitar trabajo, ¿ya? Unas cuantas de ustedes han hecho en ese sentido. Le escribo para que me dé trabajo. Es como si estuviesen imponiendo a la persona que se le dé trabajo sí o sí. Lo que tienen que decir es, me dirijo a usted para pedirle, quiera usted considerar el cargo vacante en la empresa para mi persona. Inclusive pueden decir, si es que se me diera el trabajo, me otorga el trabajo, me comprometo a cumplir con honradez, voluntad. En ese sentido siempre tienen que redactar, no decir quiero que me dé trabajo. Es una forma de imposición. ¿Ya? Y también las cartas circulares se las deben redactar en forma clara, precisa y concreta. Cuando decimos clara, se debe evitar ambigüedades. Como en toda carta, siempre se deben evitar las ambigüedades. A decir que debe ser clara, es decir, que el receptor, la persona que lo va a leer la carta, tiene que entender a cabalidad lo que se le quiere decir. Y además tiene que ser precisa, es decir, irse al detalle y lo mismo concreta, sin redundar demasiado, irse al punto. Y además también en la carta circular se debe utilizar un tratamiento, ya os he dicho, cortés y respetuoso. Siempre que se dirijan a una persona mediante una carta, siempre sean amables, cortés y respetuosos. ¿Ya? Las cartas de solicitud. A ver, empecemos a participar. Yo hoy hablé mucho. ¿Qué entienden por carta de solicitud? ¿Solamente tendrá que ver con solicitud de trabajo? A ver, piensen un poquito. ¿Qué entienden por carta de solicitud a nivel general? No solamente piensen en solicitud de trabajo, sino solicitud a nivel general. ¿Qué será una carta de solicitud? Otorgando un permiso, tal vez. Trabajando en una empresa, pedir un permiso Ya, ¿permiso para qué más o menos? A ver, ejemplo. para una salida, podríamos decir por una emergencia, varios casos que se nos presente a través por un percance. Ya, su nombre, no me dijo su nombre. Elizabeth Montero. Elizabeth Montero. Ya, ¿alguien más? Yolisa Verónica. La escucho, Verónica. Solicitud para vacaciones. Ya, puede ser, solicitud para vacaciones. Otra. Esos son los que me están diciendo ustedes. Ya, solicitud de trabajo. Lo que me están diciendo ustedes son ejemplos, pero ¿qué será en realidad la definición de una carta de solicitud? Está bien lo que me están diciendo, no está mal. Por ejemplo, solicitar vacaciones, solicitar permiso, etc. Pero, ¿qué será en realidad una carta de solicitud? ¿Qué entienden por solicitud? Para solicitar, dicen algo. Ya, ¿cuál será el sinónimo de solicitud? A ver. Pedir, dicen. Pedir. Ya, a ver, ¿qué más? Audio, por favor.
Desactive su audio. Tengo como aquí anotados como 20 y tantos estudiantes y solo escuché de 2 su voz. Ten, La escucho. Diana. Este, la solicitud puede ser para pedir o buscar algo, pretender, puede ser para hacer referencia. Eso sería. Ya. A ver, la carta de solicitud. Tatiana, ¿no? Tatiana, ¿terminó de hablar? Adriana. Adriana. Ya, tiene que ver algo con eso, Adriana. La carta de solicitud hace referencia, lógicamente, a carta que está motivada por una solicitud, ya, a un pedido. Una persona así por así no puede solicitar algo, sino tiene que estar motivada por algo. Sí. Por ejemplo, cuando necesita, le urge salir, por ejemplo, solicitud de salida, cuando le urge salir. O también puede ser una solicitud de vacación. De repente una persona en fecha X necesita hacer algo. Entonces, mediante un pedido, se dirige, lógicamente, a la persona de grado superior de una empresa, pidiéndole de que se le otorgue una vacación. ¿Ya? ¿Y a quiénes se solicita permiso? A una persona, acabo de decirles, de grado superior o a un organismo, a una empresa. ¿Ya? Eso es lógico, eso es obvio. Siempre vamos a solicitar permiso, pedir permiso, por ejemplo, permiso o solicitar vacación o solicitar, por ejemplo, que se les adelante algo de su sueldo. De repente están ustedes necesitados de dinero, no cuentan con dinero, pero les urge tener dinero. Entonces, mediante un pedido, una solicitud dirigida a la persona superior de la empresa, solicitan, piden que se les adelante, no del todo, pero por lo menos una parte de su sueldo. ¿Ya? Luego, la carta de solicitud, lógicamente, debe ser formal. Una carta formal. Es decir, que el Lice, pedido que se va a realizar debe ser escrito con formalidad. No van a ir y decir directamente, quiero que me dé dinero, quiero que me adelante, sino tienen que ser un tanto más formales. Ya, pedir de buena manera, no imponer. En eso consiste la carta de solicitud. Por ejemplo, en la anterior clase han hecho ustedes solicitud de trabajo. ¿Qué han hecho? Han pedido, ¿no es cierto? Han pedido que se les dé trabajo. Bueno, nuevamente les reitero, algunas se han ido muy al grano, han impuesto, han dicho, quiero que me dé trabajo. Escribo esta carta porque quiero que me dé trabajo. Imagínense la persona, por ejemplo, encargada de recursos humanos, va a leer su carta y quiero que me dé trabajo. Entonces, lógicamente, puede ser que no les tome en cuenta, porque lo va a entender como si se le estuviese imponiendo. Entonces, no escriban de esa manera, no digan, quiero que me haga esto, quiero que me dé permiso, quiero que me adelante, quiero que me dé trabajo. Sino, como les había dicho hace un momento, solicito, inclusive pueden decir, solicito encarecidamente que se me otorgue permiso por el día de mañana porque me urge salir. Ahí pueden exponer sus motivos. ¿Ya? Entonces, siempre de manera formal, cortés, amable. Cartas de oferta. ¿Qué entienden por oferta? Bueno, dice, por lo que entiendo, por cartas de oferta es cuando estamos ofreciendo algún producto a una empresa, haciendo publicidad de un producto que queremos hacer llegar a conocer a una empresa grande. Ya, su audio, por favor, de alguien está abierto su audio. Ya, ¿qué más? ¿Quién me hablaba? Perdón, ¿quién participó? Elizabeth Montero, dice. Ya, Elizabeth Montero. A ver, Elizabeth, usted es nueva. Para participar siempre previamente diga su nombre, Elizabeth, para que yo vaya tomando en cuenta, ¿ya? Voy anotando los que participan.
ya saben, eso va directamente a la calificación, a puntaje de participación en clase. Entonces, previamente, si quieren participar, su nombre, ¿ya? ¿Está bien, Elizabeth? Listo, Licen. Ese es un ejemplo de carta de oferta. Pero no solamente pasa por eso. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Nadie más? Bueno, Dicen yo, Jimena, y a ver, Jimena, la por escucho. ejemplo, cuando nos ofrecen o ofrecemos un trabajo mediante una carta, o también ofrecemos un producto o un servicio. Ya, está bien. Sí, aparte de, como dijeron, de ofrecer productos, eso en eso consiste. Su audio, por favor, su audio. Por una parte, la carta de oferta consiste en ofrecer productos. Por ejemplo, una empresa comercial que se encarga de la repartición de productos al por mayor. Entonces, ofrece a las empresas, diferentes tiendas o ventas grandes en este caso, van ofreciendo sus productos. Pero también la carta de oferta es un documento en la que una empresa se comunica al candidato a un puesto de trabajo mediante una carta para ofrecerle el puesto, ¿ya? Y generalmente esto se lo realiza no a cualquier persona o a cualquier tipo de trabajo, sino para cargos superiores, para cargos superiores. Supónganse que una empresa está solicitando gerente para una empresa. Puede ser hombre o mujer. Pasa que hay muchísimos interesados, muchísimos candidatos, lógicamente que van a presentar su solicitud, su carta de solicitud y su hoja de vida. Entonces la empresa lo que hace es revisar de uno a uno va revisando las hojas de vida y va a ser una preselección. Supóngase que hay 50 candidatos para el puesto. De los 50, la empresa o en este caso el encargado de recursos humanos va revisando de cada uno su hoja de vida. De los 50 puede ser una preselección. Se queda con 20, supongamos, de los que más les convence su hoja de vida. De los 20, nuevamente hace la revisión hasta quedarse con uno. Entonces se decide por una persona y mediante una carta se dirige a esa persona, la persona que ha sido o la afortunada, en este caso diríamos, la acreedora al puesto de trabajo. ¿Ya? Pero siempre recuerden, no a cualquier trabajo, no a cualquier puesto de trabajo, sino a cargos superiores. Puede ser gerente de una empresa, administrador de una empresa, etc. Por ejemplo, no se van a dirigir mediante una carta a una persona que ha presentado su hoja de vida, supongamos, para mensajero o mensajera, ¿ya? Sino para ocupar cargos superiores, ¿ya? Cartas de despedida. ¿Qué entienden por carta de despedida? Cuidado, me digan de despedida de un enamorado o enamorada. Es otra cosa. Dicen yo, Tatiana, Ya, Tatiana, la escucho. es cuando despiden a un funcionario de su trabajo. Ya, cuando despiden a un funcionario. Sí, Ya, ¿y qué hacen para eso? Para despedirle. hacen su carta de despedida, dicen. Ya, eso. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo, Licen, buenas noches, María del Carmen. La escucho, María del Carmen. Es cuando un trabajador presenta una carta como para presentar su jubilación y lo hace a través
de una carta de despedida para poder presentar su jubilación, algo así. Ya, no, María del Carmen. En este caso, la carta de despedida no es el que se redacta el trabajador, sino la empresa es la que se redacta la carta, ya no el trabajador. Ya, Lisa. Bueno, la carta de despedida, bueno, como toda carta es un documento en el que la empresa comunica mediante un escrito la decisión de contrato de un trabajador. Ya, es decir, que le comunica que su relación laboral con la empresa ha concluido de dicho trabajador. Entonces le dirá, por ejemplo, mediante la presente, nos dirigimos a usted para comunicarle que por motivos, tiene que siempre dar motivo, no solamente decirle usted queda despedido, sino tiene que exponer su motivo. Por motivos de, de reestructuración de la empresa, nos vemos en la penosa necesidad de rescindir de su contrato y al mismo tiempo agradecerle por el tiempo de trabajo que usted ha ofrecido a nuestra empresa. Entonces, esa es la carta de despedida, cuando la empresa va dirigida a un trabajador, ya haciéndole conocer que su relación laboral ha concluido. ¿Ya? La carta de reclamo. ¿Qué será una carta de reclamo? Ya. Listen, yo. Para reclamar algo, Liz. Para reclamar algo. Ya, aguárdeme un momentito, por favor. Ya, un minuto. Listen. Listen.